Actualidad informativa con Graciela Beltrán Carías. Bueno, y tengo aquí en el estudio a Ana María Carrasquero, ella es socióloga y además es coordinadora de proyectos de Se Dice Libertad. Y es que hay una interesante información que tiene que ver con la digitalización de las pymes en Venezuela, incluso una formación, ¿verdad? Que va a tener oportunidad de aprendizaje, de networking, y ella nos va a contar. Así que, Ana María, bienvenida. Gracias por la oportunidad, Graciela. Bueno, decirles a las personas que nos escuchan que ciertamente, como acabas de decir, es una oportunidad de aprendizaje, es un ciclo de formación que se acaba de abrir y que por primera vez se dice está incursionando en este tema, aunque tenemos 40 años formando para la libre empresa, para promover la iniciativa privada. En este caso, la pandemia nos enseñó muchas cosas y entre ellas que en términos de internacionalización y digitalización tenemos mucho por hacer. Nos vimos obligados a empezar a comercio electrónico sin tener las herramientas, sin tener el conocimiento, pero por un lado eso nos demostró que somos capaces de hacerlo. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, darle las herramientas a la gente para que lo hagan de la mejor manera. Sí, entiendo que son los talleres de digitalización, van a ser el 1 y el 16 de noviembre, si tienen 2 fechas. En el módulo se va a explicar por qué la digitalización ha sido un proceso innovador para las pymes y en el módulo 2 la evolución digital de empresas venezolanas. Vamos a conversar un poquito, aunque sea un resumen de lo que se va a hacer en cada módulo, Ana María. Sí, bueno, atender a la necesidad que tenemos, porque cuando uno revisa las cifras, un poquito de cifras como para poner en contexto. ¿Qué hay por ahí? Tú encuentras, por ejemplo, la CEPAL, en su estudio más reciente a finales del año pasado, nos dicen que el tejido empresarial de América Latina está fundamentalmente distribuido entre micros, pequeñas y medianas empresas. Solo un 18% son empresas grandes. Cuando tú sumas todo ese total, el 88% son MIPYMES. Entonces tienes 61 son microempresas, 13 son pequeñas y 8 son medianas. Entonces, y Venezuela no escapa de esta realidad, además aderezada con el componente que ya todos sabemos de nuestro contexto muy especial. Pero otra de las cosas que encuentras es que hay mucha avidez. Entonces, el tener la disposición es importante. Ya es un muy buen primer paso para que ello ocurra. Pero entonces la invitación es a pensar que la digitalización no es un fin, sino es un proceso que en sí mismo traerá ventajas internamente para la empresa, pero también para los clientes, y al final eso redundará en beneficio para la sociedad. Claro, ¿en qué momento, Ana María, un negocio, ponte que ya pasó los 3 años, ya no es un emprendimiento pequeño, sino que va creciendo, necesita digitalizarse por completo? Y después de la pandemia ni hablar, pero ¿en qué momento esto debe hacerse? Sí, fíjense, cuando uno revisa, porque esa es otra de las cosas que le vamos a dar a la gente, un manual de buenas prácticas, tanto para la digitalización como para la internacionalización. Cuando tú revisas cuáles son esas buenas prácticas, tú primero tienes que hacer un diagnóstico. O sea, esa empresa a la que tú te refieres hipotéticamente hablando, se tiene que diagnosticar y decir, mira, en materia de recursos humanos, mi gente tiene, disposición a hacerse digital, exacto, porque eso es lo primero. No, a mí no me gusta eso yo no entiendo de eso. Encuentras resistencia de tus propios colaboradores, y bueno, hay gente que a lo mejor tiene disposición pero no lo sabe. Entonces el diagnóstico es importantísimo para decir en qué lugar estoy y cómo van a ser esos planes para, si hay brechas que cerrar esas brechas. Entonces, tú haces ese chequeo digital, eso va a ser parte de la formación que vamos a tener con esta cantidad de expertos maravillosos. Y entonces, estableces tu estrategia muy clara y parte de eso también es analizar el mercado. ¿A qué mercado le vas a hablar tú? Entonces, cuando tú tengas muy claro a qué mercado le vas a hablar tú, en función de eso puedes diseñar las herramientas que van a atender a ese mercado. Y una de las cosas súper importantes es que aquí en Venezuela, sabemos que no se producen estadísticas. Como empresas podemos ser capaces de generar estadísticas, de decir, estos consumidores gustan de qué tipo de productos, hay estacionalidad en la compra de cierto tipo de productos. Entonces, tener el oído pegado a la tierra te permite saber, qué es lo que está demandando el mercado de ti, pero lo puedes hacer mucho más ágil y mucho más eficiente digitalmente. Claro.
Y tú sientes que ¿cuál es el estatus de la digitalización, por lo menos de emprendedores en Venezuela? ¿Ustedes tienen algún registro de eso, Ana Bueno, María? ¿qué tenemos ahora? Ajá. Este proyecto se enmarca en un proyecto mucho más grande, en un programa que se llama Agendas de Reformas y de Consensos, que bueno, entre los actores que tocamos es a las empresas. Entonces, ¿qué nos dicen precisamente? Bueno, mira, nos hace falta mucho. O Claro, sea, porque además, y te voy a interrumpir un segundo, es también que entre en el inconsciente de ese negocio, por pequeño que sea, que en la medida que esté digitalizado el negocio va a andar mejor, así ¿verdad? es, hacerles, has dado en el clavo. O sea, podemos hacer más y podemos hacerlo mejor, porque digitalizar también habla de ser amigables con el medio ambiente, porque la medida en la que tú cargas la cantidad de datos que va a generar tu empresa en la nube, bueno, te reduces la cantidad de papel que imprimes, papel que usas, Así es. pero eso también te lleva a otros retos diferentes. Es como que lo sube un poquito más de nivel, porque entonces si vas a usar la nube, tienes que hacerte, bueno, de herramientas para guardar, Entender la nube, mi amor. entender la nube Óyeme. y luego cuidarla, porque entonces además tú no le puedes decir a la gente, sube tus datos a la nube y tienes, bueno, oro en polvo, pero lo dejas desprotegido. Entonces eso también habla de que tenemos que tener un poquito de conocimiento en ciberseguridad. Entonces, estas herramientas que nosotros pretendemos darles a la gente, o sea, va a sonar muy manío y me disculpan el lugar común, pero el conocimiento es poder. Entonces, la posibilidad de que la gente tenga este manual de buenas prácticas, de que les hablemos de datos concretos, una de las cosas que queremos es que la gente salga con su plan de digitalización en la mano una vez que participe de esta capacitación. Porque lo importante es arremangarse y no que lo veas teórico, oye, y la gente bostece, sino no, vamos a ver cómo estás tú. Así es. Hacemos una evaluación y vamos a fijar los pasos para, de acuerdo a los requerimientos de tu negocio, cómo debes digitalizarte. Buenísimo, Ana María. ¿Cómo se inscriben las personas? Bueno, los invito a que entren en nuestra página web, que es sedice.org.be, y allí van a ver los flyers. Les dan clic a los flyers. De todas maneras, ustedes también pueden escribirle a mi correo, se los pongo a la orden, que es mi nombre, anamcarrasquero@sedice.org.be. Excelente, ya saben, 1 de noviembre es el primer módulo, 16 de noviembre es el segundo módulo, ya saben. ¿Es presencial? Vamos a hacer una combinación. Un mix. Okay. Sí, la primera es presencial, el resto son virtuales. Buenísimo, Ana María. Oye, me parece muy buen tema. Muchas gracias por venir. A ti. Claro que sí, Ana María Carrasquero, socióloga, coordinadora de proyectos de Sedice Libertad, a digitalizar su emprendimiento, señores. 2:30 minutos, colocamos algo de música aquí en el Circuito Éxitos Culture Club, Everything I Own, aquí en el Circuito Éxitos.